Bueno, entonces vamos a dar la explicación que corresponde a los temas de clase que tenemos para esta semana con los estudiantes de grado séptimo. Entonces el tema que corresponde es tablas de frecuencia, y estas tablas de frecuencia pues le vamos a dar un enfoque y es para datos no agrupados. Bien, como primera medida pues vamos a dar la definición de qué es una tabla de frecuencia. Las tablas de frecuencia son herramientas de estadística donde se colocan los datos en columna representando los distintos valores recogidos en la muestra y las frecuencias. Las frecuencias se toman como las veces que se repite un dato, ¿cierto? Y aquí pues se determina como las frecuencias o eventos que ocurren como tal. ¿Para qué sirve una tabla de frecuencias? ¿Por qué es importante nosotros aprender a diseñar, a crear estas tablas de frecuencia? En primera medida porque nos permiten organizar la información de un evento estadístico. ¿Qué implica un evento estadístico? Entonces puede ser cualquier tipo de encuesta, una votación o elección de algún candidato, o sencillamente una pregunta para hacer el lanzamiento de un producto. A esto se le llama evento. La segunda situación donde vamos a utilizar nuestras tablas de frecuencia, y es importante ver este tema, es porque nos permite realizar una interpretación de una situación de una manera más organizada, de una manera más rápida y clara. Listo, permítanme acá un minutico. Acá este va tildado. Listo. De una manera más rápida y clara. También las tablas de frecuencia pues son las bases o es la base para la realización de gráficos o diagramas estadísticos, que es el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar en este periodo. ¿Listo? Entonces, importante que ustedes consignen en su cuaderno tanto la importancia o el uso de las tablas de frecuencia como también su definición. Bien. ¿Qué tenemos nosotros que distinguir, conocer de nuestras tablas de frecuencia? Primero pues las partes. ¿Qué partes componen a mi tabla? Entonces es importante que ustedes sepan cada una de las columnas, de las estructuras, su significado y demás. Bien. Bueno, como venía diciendo, entonces es importante conocer el significado de cada columna, el significado de cada fila y lo que representa. ¿Listo? Entonces, en la primera columna nosotros tenemos la variable. Esta variable hace relación a la pregunta. Si nosotros verificamos allá el contenido, observamos que hay diferentes tipos de variables. Entonces hay variables cuantitativas o variables cualitativas. Entonces siempre la primera columna me va a relacionar la variable. Si estamos hablando de personas, será número de personas. Si estamos hablando de tipos de comida que le gustan, entonces colocamos acá los tipos de comida. Bien. La segunda columna que nosotros tenemos acá se denomina frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se representa con la letra F minúscula, ¿cierto? Y lo que significa esta frecuencia absoluta es el conteo. Es decir, si acá yo tengo, por ejemplo, mi variable, cuántos niños les gusta la pizza, aquí voy a realizar el conteo, si son 10, 15, 20 niños. Esto pues me permite identificar la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Listo? Entonces, primera columna variable, segunda columna frecuencia absoluta. Pasamos a nuestra tercera columna, donde va a estar ubicada nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué implica esta frecuencia absoluta acumulada? Entonces tenemos acá esta palabra. Acumular significa incrementar, ir sumando a una cantidad otra cantidad
pero hacerlo en una secuencia. Entonces, acá tenemos la frecuencia absoluta acumulada, que van a ser los valores que yo escribo acá, los voy a ir sumando después acá, posteriormente. Ya con un ejercicio que vamos a realizar ahorita, vamos a comprender mejor esto. ¿Listo? Nuestra tercera frecuencia es la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa surge, o los valores que vamos a colocar acá, surgen de la división, ¿sí?, de mi frecuencia absoluta entre la muestra. Aquí en nuestra tabla aparece un total. Este valor que queda acá es la muestra, la cantidad de datos de personas a las cuales yo pregunté, la cantidad de resultados que obtuve de mi evento estadístico. Entonces tomo los valores de esta frecuencia y los voy a dividir entre la muestra, y ese resultado lo vamos a colocar acá. A eso se llama frecuencia relativa y se presenta con una F, se representa con una F minúscula y una R. ¿Listo? Tenemos acá nuestra quinta columna. Entonces en esta quinta columna aparece la frecuencia relativa acumulada. Entonces de nuevo aparece esta palabra acumulada, que implica que los valores que me den acá los tengo que ir sumando secuencialmente acá. Aquí hay una condición, y es que en esta frecuencia el resultado final que me dé acá no puede superar de 1. Nos puede dar 0.98, 0.94, 0. Pero nunca puede ser superior a 1. Máximo igual a 1. ¿Listo? Y finalmente, en nuestra sexta columna tenemos la frecuencia porcentual. Entonces, esta es la que nos da los términos de porcentajes. Recordemos que la estadística trabaja mucho esa parte de los porcentajes. Entonces, ¿cómo yo obtengo mi frecuencia porcentual? Entonces, esta frecuencia porcentual depende de la frecuencia relativa. Chicos, por favor, es muy importante que sepan de dónde se toma el valor. Entonces, no es de la acumulada, no, es de la frecuencia relativa. ¿Y yo qué le hago a la frecuencia relativa? La tengo que multiplicar por 100. ¿Por qué por 100? Porque esto es porcentual, o sea, por 100. ¿Listo? Realizamos esa multiplicación y vamos colocando acá los respectivos valores. Entonces, estas son las partes de una tabla de frecuencia junto con cada uno de los procesos que se debe realizar en ella misma. ¿Listo? Vamos ahora a hacer un ejemplo. ¿Para qué? Pues para comprender cómo es que se debe crear la frecuencia, la tabla de frecuencias, cuáles son los procedimientos básicos, y obviamente pues que ustedes ya tengan una noción para el taller que vamos a realizar en clase. Entonces es muy importante que vean el video y obviamente que ejerciten hasta comprender la estructura de cómo armar dicha tabla. Tenemos acá el ejemplo. Entonces dice realizar una tabla de frecuencias para la siguiente situación. Dice: en el colegio de la Presentación se realizó una encuesta a 40 estudiantes de grado séptimo preguntando acerca del equipo que creen ellos ganará el torneo de fútbol europeo, la Champions League, entre los cuales están, pues nosotros sabemos que en la actualidad hay 4 equipos que están disputando este torneo, que son el Ajax, el Barcelona, el Liverpool y el Tottenham. Entonces, de acá les voy a recordar algo que ustedes ya deben manejar, y es el concepto de población y el concepto de muestra. La muestra se puede trabajar bien sea con la letra N y la población sí con la letra P mayúscula. Entonces, la población de este ejercicio, ¿cuál es? Son todos los estudiantes que pertenecen al colegio de la Presentación. Esa viene a ser la población, el grupo que general. Pero aparece aquí el dato de la encuesta. ¿Cuál es el dato de esa encuesta? Que se preguntó a 40 estudiantes y estos estudiantes eran de grado séptimo. Entonces, la población, todos los estudiantes del colegio, y la muestra, los 40 estudiantes pertenecientes a grado séptimo. Aquí ya nos arrojan un dato importante que es el número 40.
Y viene ahora la parte que nos están preguntando, pues, ¿cuál es el equipo? ¿Cierto? Esta vendría a ser mi variable. ¿Cuál es el equipo que creen que ganará dicho torneo? Y nos dan acá 4 opciones. ¿Listo? Entonces, si nosotros leemos bien, cada letrica que aparece aquí en amarillo me va a representar a cada uno de esos equipos. Y estos fueron los resultados, es decir, la respuesta que me dieron esas 40 personas acerca pues de la pregunta que nosotros realizamos. ¿Listo? Como primera medida, entonces vamos a hacer nuestra tablita. Aquí aparece mi tabla. Entonces, variable, frecuencia absoluta acumulada, relativa, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual. Lo primero que yo debo identificar es qué hay en mi variable, si es algo cuantitativo o algo cualitativo. Para este caso, como es una opción de ganar, entonces, y son equipos, la variable va a ser de tipo cualitativo. ¿Listo? Esta variable pues lo voy a reemplazar con el valor o con lo que me representa la pregunta. Entonces, ¿qué me está representando? Pues equipos de fútbol. ¿Listo? ¿Cuáles son esos equipos? Entonces tenemos acá el Ajax, el Barcelona, Liverpool y Tottenham. Eso es lo primero que ustedes, chicos, tienen que colocar en esa columna. Identificar la variable y qué elementos pertenecen a esa variable. La segunda parte es realizar un conteo. A ese conteo es a lo que yo llamo frecuencia absoluta. Entonces verifiquemos. Del Barcelona hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces esa es la frecuencia absoluta del Barcelona, que hay 16. ¿Listo? Vamos a mirar la del Ajax, que es el primer equipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces del Ajax hay 8, verifiquémoslo acá, y del Barcelona dijimos que iban 16. Vamos con el Liverpool. Entonces tenemos uno acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos solo 9 y 10 elementos. Entonces colocamos nuestro respectivo valor. Y finalmente pues hacemos con los del Tottenham lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo. Hasta acá que he hecho un conteo. Tomar de las respuestas, ¿cierto?, la cantidad de personas que escogieron los equipos. ¿Qué es clave en esta frecuencia absoluta? Acá en el ejercicio me hablaban que preguntaban a 40 personas. Entonces, cuando yo sume estos tres, me tiene que dar la muestra. En este caso, 16 y 8 me da 24, 10, 34 más 6, 40. Estas son claves que me van permitiendo saber que el ejercicio va quedando bien. Entonces, este 40 coincide con el 40 del grupo que fue encuestado. Bien. Vamos a pasar a nuestra tercera columna, que es la frecuencia que acumulada. Como ya lo había explicado previamente, entonces tenemos que ir sumando de acuerdo pues a los datos que nos van dando. En primera medida arranca en 8, ¿cierto? Este 8 pasaría a esta columna. Vamos a darle clic acá y vamos a verificar. Entonces, ¿de dónde salen estos valores? Este 8 es este mismo 8. ¿Listo? Pero si a 8 yo le sumo 16, ¿cuánto me da? 24. Y si a 24 yo le sumo 10, ¿cuánto me daría? 34. Y si a 34 le sumo 6, eso me da 40. Siempre lo que es acumulado depende de la columna anterior. Entonces lo repito, 8, arrancamos acá
Si a 8 le sumamos 16, 24, a 24, 10, 34, 34, 6, nos daría 40. ¿Listo? ¿Qué podemos verificar acá y que también es una clave para saber si mi ejercicio está quedando bien? Que este mismo valor es este mismo valor y es el mismo que me dan del ejercicio. ¿Listo? Aparece acá la frecuencia relativa, entonces voy a explicar qué es esa frecuencia relativa. Por allá en la teoría, en la presentación diapositiva anterior, nos decían que se tiene que tomar cada valor y dividirlo entre la muestra. Entonces, veamos acá, 8 lo tengo que dividir entre la muestra. ¿Cuánto me dio la muestra? 40. Entonces, 8 dividido en 40 me da 0.20. Luego, ¿qué hago? Tomo el 16 y ese 16 también lo divido entre 40. Eso me da 0.40. Luego, tomo el 10 y lo divido entre 40. Eso me da 0.25 y el 6 dividido entre 40 me da 0.15. Para estas dos columnas, entonces estos dos espacios nos van a quedar así, vacíos, en blanco. ¿Listo? Después de obtener nuestra frecuencia relativa, es decir, mi columna número 4, aparece acá la frecuencia relativa acumulada. Es decir, tengo que empezar a sumar estos valores secuencialmente. Vamos a realizarlo. Entonces, arranca en 0.20, veámoslo acá. Y a este 0.20 tengo que sumarle 0.40, eso me da 0.60. Y al 0.60 le sumo 0.25, eso me da 0.85. Y al 0.85 le sumo 0.15, eso me da 1.0. Acá en esta frecuencia relativa acumulada hay una condición. El valor que nos da acá no puede ser superior a 1.00. Nos puede dar 0.96, 0.98, 95, pero nunca nos puede dar un 1.1, un 1.2. Si nos llega a dar 1.1, 1.2 o 1.5, significa que algún dato de esto nos quedó mal. ¿Listo? Finalmente, pues tenemos nuestra sexta columna, que es la frecuencia porcentual. En la diapositiva o en la presentación anterior nos decía que debo tomar la frecuencia relativa, cada uno de los valores de esa frecuencia relativa, y lo tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por 100. Me excusan ahí un poquito los números, pero estoy trabajando acá desde PowerPoint, no deja escribir muy bien. Entonces, si yo tomo 0.20 y lo multiplico por 100, eso me va a dar 20 y le agrego el símbolo de porcentaje, 20%. Tomo el 40, este 40, y lo multiplico por 100, me va a dar 40%. Este 0.25 multiplicado por 100 me va a dar 25% y el 0.15% me va a dar el 15%. Cuando ustedes realicen la suma, esto se tiene que aproximar o acercar al 100%. ¿Listo? Entonces, esa es la explicación de lo que nosotros vamos a realizar en clase, en el taller. Fundamental, chicos, lo siguiente. Número 1, copiar la parte de teoría de la definición. Número 2, saber para qué sirve. Y número 3, qué significa cada columna de nuestra tabla de frecuencias. Entonces les voy a pedir el favor que para la siguiente clase ustedes ya tengan consignada esa teoría. Con eso yo paso a hacer una explicación de un ejemplo y asignar un taller. ¿Listo? Entonces muchas gracias. Cualquier duda o inquietud, pues en el salón me la hacen saber. Dios los bendiga, chicos.